Cada vez que alguien se entregó al servicio de Satanás, lo usa, lo degenera y cuando ya no le sirve lo mata y lo bota. Es el momento, hermanos, en el que él deba perder toda simpatía contigo. En esta hora me gustaría seguir analizando con ustedes los resultados que ha tenido la rebelión desde los mismos inicios y cómo el apartarse de la autoridad divina ha degenerado y ha llevado a este mundo al caos, a la ruina, a la desgracia y a la muerte. Ahora, el objetivo es que al hacer la comparación del gobierno que propuso Satanás y el gobierno de Dios, al detenernos a pensar en el desarrollo y en las consecuencias, nosotros podamos escoger alegremente el servicio voluntario a Dios por amor. Y la tónica del conflicto desde que empezó será la misma hasta el final. ¿Saben ustedes que Satanás ultimadamente quedará solo en su rebelión? Y en esta hora me gustaría analizar con ustedes las veces que Satanás ha caído o que ha sido abandonado por distintos personajes en la historia de la rebelión. Por ejemplo, vamos a ser un poco breves porque tenemos poco tiempo, sin embargo vamos a leer algunos pasajes, tanto bíblicos como del espíritu de profecía, porque la Biblia y el espíritu de profecía mencionan que Satanás ha sufrido varias caídas. Cuando surgió el pecado en el cielo de manera inexplicable, Satanás cayó de la consideración o de la credibilidad que él tenía ante la deidad. Pero no así de los ángeles. Los ángeles siguieron teniendo cierta simpatía con Satanás, aún hasta la cruz, alrededor de 4000 años después. Y entonces lo que estaba en juego, ¿por qué el Señor no aniquiló a Satanás inmediatamente? Porque los mundos no caídos, los ángeles que no habían caído, no hubiesen quedado plenamente convencidos de la justicia y de la misericordia de Dios. Hubiesen quedado dudas en el universo. Y muchos ángeles hubiesen servido a Dios por temor en vez que por amor. Así que era necesario que Dios le diese tiempo para que se desarrollase el verdadero carácter de la rebelión. Y yo quiero pedirle a ustedes que por favor lean el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, porque es un capítulo sumamente revelador, pues nos muestra que el principio de la rebelión es el mismo hasta el final. Tómenlo como tarea, por favor. ¿Saben qué dice ese capítulo? Habla del proceso del método que Satanás usó para engañar a los ángeles. Pues mientras él profesaba lealtad a Dios, por debajo estaba sembrando las semillas del descontento y de la rebelión. Ahora, Dios podía discernir eso, pero no los ángeles, ni los mundos no caídos. Él profesaba obediencia al gobierno de Dios, nada más estaba sugiriendo algunos pequeños cambios para lograr la felicidad de todos. De hecho, el capítulo registra que hubo un momento en el que él quiso volver. Y en una ocasión estaba llorando.
Y le dijo a un ángel leal, le dijo, por favor, consígueme una entrevista con Jesús. Jesús le concedió la entrevista. Y le dijo que él quería volver. Y Jesús le dijo, no puedes volver. Porque en tu corazón está sembrada la semilla de la rebelión. Ahora yo quiero que ustedes se coloquen en el lugar de los ángeles que vieron a Satanás llorando y con palabras de arrepentimiento. Y Jesús le dijo, no, sencillamente no puedes entrar. ¿Estaba todo claro en la mente de ellos? Por supuesto que no. Y entonces el Señor permitió que se desarrollase el gobierno de Satanás, o se desarrollara el plan, se desarrollara la rebelión, para que toda criatura en el universo se diese cuenta de los objetivos, de los verdaderos móviles y del resultado de esa rebelión. Ahora, ¿cuánto tiempo ha tomado eso? No fue hasta que asesinó a Jesús, cuando reveló su verdadero carácter, cuando torturó y asesinó sin causa al príncipe de la vida, Satanás cayó delante de los ángeles. Y de hecho la palabra de Dios registra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, quiero que vayan conmigo allí. Probablemente la mayoría de ustedes coinciden conmigo que esta caída que se registra aquí ocurrió en el momento de la crucifixión. De hecho, Jesús dijo poquito antes de ser crucificado, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando la Biblia registra en Apocalipsis el capítulo 12 que hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12 y el versículo 7, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar en el cielo para ellos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esta es la ocasión en la que él perdió toda credibilidad en el cielo. Perdió toda simpatía de los ángeles. Tomó todo ese tiempo para que ellos pudiesen reconocer plenamente que el gobierno de Dios, que las leyes de Dios, que los principios que rigen el gobierno de Dios es lo mejor para sus criaturas. Y entonces, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía tenemos abundantes detalles de cómo ocurrió esa caída de Satanás. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia tiene, y el Espíritu de Profecía también menciona, algunas caídas más para Satanás? Él va a ir perdiendo simpatizantes cada vez hasta que finalmente quede solo en su rebelión. Perderá toda simpatía, y esta es la parte que más nos interesa, es de lo que más voy a hablar. Él perderá toda simpatía delante de los redimidos, delante de la generación final, delante de los 144,000, que según dice la palabra de Dios, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y cuando eso ocurra, cuando Satanás pierda simpatía en tu mente, en tu corazón, cuando ya no participes en la rebelión por haberte dado cuenta que es absurda, y porque él usa su autoridad sobre sus súbditos para destruir, matar y robar, cuando eso ocurra, Jesús viene
para llevarse a en los que Satanás haya perdido simpatía. Así que Satanás habrá caído una vez más, habrá sido arrojado fuera, pero del corazón de esa generación. Pero todavía tiene simpatizantes. Recién en la tercera venida de Jesús, los impíos también lo abandonarán. La inspiración nos muestra ese momento en el que cuando ellos contemplen en visión panorámica su vida, su rebelión, el resultado, y especialmente que fue sin causa, ellos van a decir: justo eres, oh Señor. Y luego se van a volver hacia Satanás, el instigador, y lo abandonarán también. Aún sus ángeles, y finalmente también él tendrá que doblar las rodillas para reconocer que la autoridad, que la justicia y el reino de Dios es lo mejor que le puede ocurrir a una criatura. Y entonces en el universo entero no habrá ni un vestigio de simpatía por Satanás. Y entonces será aniquilado. Entonces habrá llegado el momento en el que, sin correr ningún riesgo, Dios podrá destruir la rebelión desde la raíz. Qué bienaventurado día, cuando los hijos de Dios por la eternidad estarán libres de la tentación y de los efectos del mal. Ahora fíjense, queridos hermanos, me voy a regresar un poco para hablar acerca de esa generación final que nosotros estamos llamados a ser partícipes. Pues la razón por la cual Jesús aún no ha venido es porque Satanás haya algunas simpatías todavía en nuestros corazones. Y entonces, queridos hermanos y amigos, la historia de la rebelión, el conflicto entre el bien y el mal, debe librarse a nivel de nuestros pensamientos. Yo tengo que detenerme a pensar, por eso es que la Biblia dice que nuestro culto debe ser un culto racional. Es decir, tiene que ver con nuestros pensamientos. Usted tiene que detenerse a pensar sobre lo que Satanás dice y ofrece y sobre lo que Dios dice y ofrece. Y entonces, queridos hermanos, es una invitación especial para ustedes. Que por favor hagamos caso del consejo bíblico que dice que debemos colocar nuestros pensamientos en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene bondad, en lo que es digno de alabanza, porque la religión tiene que ver con nuestros pensamientos. Allí es donde se libra la batalla. Y entonces quiero compartir con ustedes algunas citas con relación a la necesidad que tenemos de detenernos a pensar en qué papel estoy jugando yo en la gran historia de la rebelión. Por ejemplo, dice una cita que esta semana he leído y que quiero compartir con ustedes. Dice: si la humanidad hubiese cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, física, mental y moralmente, estaríamos ahora en una condición mucho más elevada. Es decir, si solamente hubiese caído, si solamente en esa circunstancia tan terrible, Adán hubiese solamente esa caída,
estaríamos ahora en una posición mucho más ventajosa, porque Adán, incluso después que salió del Edén, conservaba todavía mucha vitalidad física, mental y moral, ¿sí o no? Claro que sí. Y de hecho, la inspiración no registra más caídas de Adán. Más bien, la inspiración registra que la vida de Adán fue una vida de arrepentimiento. Y que cada vez que veía las señales del pecado, lloraba profundamente, más de lo que llora alguien por sus muertos. Y fue una vida de arrepentimiento hasta que fue al descanso. Pero lleno todavía de vitalidad, de fuerza física, de fuerza mental, de fuerza moral. Pero saben, la cita dice: pero al paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una calamidad tan grande, desobedecen las órdenes expresas de Dios. Es decir, mientras yo me quejo de Adán y digo, ay, ¿por qué no pudo obedecer una orden tan sencilla? Mientras yo critico a Adán, sigo desobedeciendo órdenes expresas de Dios que también son sencillas. Y la cita sigue diciendo: aunque tienen el ejemplo de Adán, que los debería poner en guardia a fin de que no hagan como él hizo al violar la ley de Jehová, continúan en el sendero de la transgresión y ha habido una sucesión de caídas. Ahora fíjense, cada caída ha sido un poco peor que la anterior, porque las consecuencias que cosechamos son más terribles. ¿O no creen ustedes que nuestra debilidad es mayor que la de Adán? Que nuestra pecaminosidad es mayor que la de Adán. Y que Dios no creó seres tan débiles, tan enfermos, tan propensos a errar, sino que esa ha sido la consecuencia de la desobediencia. Ahora, ¿qué hago yo después de leer esta cita? Y pensar, bueno, ¿cuántas cosas perdió Adán? Satanás le propuso algo, pero en realidad no resultó lo que Satanás propuso. Más bien, el salario del pecado, la forma como el pecado recompensa a sus súbditos, ha sido desgracia, pérdidas indecibles, debilidad, infortunio y la muerte. Probablemente ustedes nunca se habían detenido a pensar que con esa rebelión, con unirse a Satanás en su rebelión, Adán y Eva perdieron su hogar, el que Dios había hecho tan amorosamente para ellos. Perdieron su derecho al árbol de la vida. Perdieron la imagen de Dios. Perdieron la membresía en la familia celestial. Dejaron de ser buenos en gran manera. Nosotros seguimos perdiendo vitalidad, fuerza, simpatía, armonía con el cielo cada vez que pecamos. Y entonces yo me pregunto, hermanos, ¿vale la pena? ¿Qué creen ustedes de la rebelión de Lucifer hasta aquí? ¿Tiene algún sentido? ¿Nos representa algún beneficio? Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice con relación a la generación final? La Escritura dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ahora, yo no sé si ustedes se han detenido a analizar ese versículo, pero habla de dos elementos muy interesantes. El primero habla de la sangre del Cordero, que fue necesaria por la rebelión.
Ahora fíjese, para los ángeles fue suficiente la sangre del Cordero para que Satanás pudiera perder toda simpatía en las mentes de ellos. ¿Y qué ocurre con nosotros? Bueno, ¿saben qué ocurre? Los argumentos de Satanás es que Dios no podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Pero voy a darles un dato más, queridos hermanos. La raza humana fue creada en el contexto de la catástrofe que estaba viviendo el cielo. Fue creada en el contexto de la rebelión, con el objetivo de que por la vida y la experiencia del hombre, por la cooperación del hombre, por la sumisión del hombre a la voluntad de Dios, el carácter de Dios pudiera ser vindicado ante el universo. Y esa es la razón por la que Dios le dio tantas ventajas al hombre. La Biblia dice que era su hijo, hecho a su imagen, en un ambiente perfecto, para demostrarle al universo que mientras viviésemos bajo la autoridad de Dios, el hombre obtendría su más pleno desarrollo a todo nivel. Fuimos creados para vindicar el carácter, el honor de Dios en el contexto del mal. Era una demostración del carácter de Dios. Y por eso Dios lo hizo a su semejanza, para que desarrollara esa imagen con las bendiciones y privilegios que Él le daba. Pero fíjense en lo que ha terminado, porque el hombre se unió a la rebelión. Es algo terrible la caída del hombre, porque entonces eso causó oprobio al nombre de Dios. Satanás dijo, fíjense, ante el universo. Por eso, ante el universo él tuvo simpatía durante tanto tiempo. Porque él señalaba la historia fallida del hombre y decía, ese es el resultado del gobierno de Dios, cuando en realidad era el resultado de su rebelión, pero él lo atribuía al gobierno de Dios. Ahora, el Señor tiene que vindicar su honor, su nombre, su carácter. ¿Saben ustedes que la sangre del Cordero no solamente fue vertida para lograr nuestra salvación, sino también para vindicar el carácter de Dios mancillado por Satanás? Y entonces, queridos hermanos, nosotros con nuestra actitud podemos vindicar o no el carácter de Dios. Es decir, Dios está en juicio. Él está siendo juzgado, visto por el universo, para ver si su gobierno es realmente justo y misericordioso como Él lo dijo. Y entonces ahí entramos nosotros. Y por eso es que ustedes van a encontrar biografías en la Biblia que ilustran esto. Por ejemplo, recuerdan el caso de Job. Ahora, Satanás llegó porque ustedes recuerdan, antes de la cruz, él no había sido arrojado del cielo. Él iba allí para acusar a los hermanos, porque todavía tenía simpatía. Y la Biblia registra que un día llegó y el Señor le dijo, ¿has visto mi siervo Job? Ahora, a mí me llama muchísimo la atención el carácter del siervo Job, porque es muy parecido al carácter de los 144,000 al cual Dios va a exhibir y del cual tú tienes el privilegio de ser parte. El Señor estaba demostrando de manera satisfactoria que en la vida del patriarca el gobierno de Dios era real, la autoridad de Dios era real. ¿Has visto, mi siervo? No hay
otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás con sus argumentos dijo: sí, lo que pasa es que tú le has rodeado de bienes. Está cercado, está protegido. Le has dado muchos privilegios, y así cualquiera por interés. Pero quítale eso y verá cómo blasfema en tu rostro. Ahora, ¿por qué Satanás hablaba tan seguro de sí mismo? Porque eso era lo que él había logrado con casi toda la humanidad. Y Dios permitió el desarrollo. Ahora, ¿ustedes creen? La Biblia y el espíritu de profecía describen que el universo entero estaba muy atento al desarrollo de ese episodio. Porque ¿qué es lo que estaba en juego allí? El honor de Dios. Eso está en juego. Dios dijo no peca, Satanás dice peca. Pero ¿saben qué dice la Biblia en el libro de Job, el capítulo 1, el verso 22, el último versículo del capítulo 1? Dice: con todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ese fue el testimonio que Job dio de Dios. Ustedes recuerdan las palabras de Job: en él confiaré, aunque me matare, en él confiaré. Es decir, yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no conozco los detalles de mi vida, pero yo sé que los designios de Dios son justos y misericordiosos. Mi Redentor vive. Y aun cuando mi carne está comprometida, cuando está deshecha, con mis ojos yo he de ver a Dios cuando termine el experimento. Satanás volvió derrotado, pero todavía insistiendo. Dijo: piel por piel, el hombre dará todo por su vida. El Señor dijo: puedes tocarlo, pero no lo mates. Y en el segundo capítulo, en el segundo round de esta batalla, cuando estaba allí de dolor en las cenizas, cuando todo amparo humano faltó, incluso el de su esposa, en el capítulo 2 de Job, el versículo 10, dice que con todo eso Job no pecó con sus labios. Y Satanás quedó derrotado. Satanás perdió cada vez que jugó en la historia de la rebelión, cada vez iba perdiendo más simpatía en más habitantes del universo. Perdió toda simpatía con Job, porque lo único que le hizo a Job fue quitarle 10 hijos, quitarle sus bienes, tratarlo injustamente, aun cuando era un hombre bueno. Y perdió toda simpatía con Job. Ahora, queridos hermanos, en el caso nuestro, ¿por qué razón Satanás tendría todavía algo de simpatía? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho por nosotros? ¿Acaso no vale la pena nosotros comprometernos en el conflicto entre el bien y el mal para vivir una vida sin pecado? Sin pecado, a fin de que el honor de Dios sea vindicado. ¿Acaso no vale la pena asirnos de los beneficios espirituales que nos da el Señor a fin de vencer completamente el pecado y demostrar así ante el universo que la rebelión no tiene sentido? Y eso hará la generación final. Y el Señor los va a exhibir, los va a mostrar al mundo, al universo. Aquí está
los que guardan los mandamientos de Dios. Y a la mente de ellos, al razonamiento de ellos, a la vista de ellos, Satanás ha perdido toda simpatía. Habrá caído para siempre. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de ese método. ¿Cómo es que la generación final? Yo pienso que hay algunas herramientas que son claves en esto. La primera herramienta es que, como yo soy un ente moralmente libre, yo puedo escoger. Pero antes de escoger, tengo el privilegio de meditar, de pensar. Y entonces, por ejemplo, hemos visto en la mañana el testimonio del rey Saúl, que la Biblia, el profeta le dijo, locamente has hecho. Ahora, hemos estudiado, hemos visto que un loco es ¿quién? Que no tiene razonamiento. Que no tiene la capacidad de detenerse para analizar los alcances de sus obras. Y eso es unirse a la rebelión de Satanás, es algo loco. Primero porque no tiene razón de ser y segundo porque todas las consecuencias son negativas. Hemos visto también en nuestro estudio de hoy en la mañana que aceptar la autoridad de Dios es sinónimo ¿de qué? De ser perdonados, de ser restaurados, de ser sanados, de ser enseñados, de recibir la herencia de los redimidos. Entonces yo me detengo a pensar y digo, ok, ¿qué es lo mejor para mí? Y por eso Dios quiere que mi culto sea racional. Hace unos días estuve hablando con una persona que estaba enferma, realmente enferma. Era una persona que tenía aproximadamente 190 kilos de peso. Ustedes no quieren saber el diagnóstico que el médico le dio. Y entonces a mí me tocaba hablar con él de la parte espiritual. Y entonces él me hizo una confesión, me dijo, lo que más deseo yo en este momento es una carne asada con arroz y con todas esas cosas que él comía, porque ya hacía como una semana que lo tenían en un tratamiento muy diferente. Ahora, ustedes han notado, hermanos, que una de las estrategias de Satanás es invertir para que tu vida ya no sea guiada por la razón, el juicio y la conciencia, sino que la vida sea regida por los instintos, las pasiones más bajas del ser, las facultades inferiores. Y a Satanás le ha dado mucho éxito eso. Así que, paralelamente les voy a ir contando otra historia. Tuve el privilegio de conversar en un colegio con todos los alumnos de secundaria. Así que el director nos invitó para que pudiésemos tener una charla con ellos. Pero voy a darles un dato. En el curso que está en la promoción, los que se gradúan ya este año de bachiller, en ese curso habían 20 señoritas, 15 estaban en embarazo. Así que ustedes ya pueden imaginarse el nivel moral. Ahora, ¿cuál es uno de los patrones en esas señoritas? Todas andan con sus audífonos, una música que tiende a rebajar la dignidad de la mujer y que sencillamente promueve la promiscuidad
Y ellas andan todo el día diciéndole sí a todo. ¿Ok? Así que ellas no ocupan un espacio de su vida para pensar, sino que ellas sencillamente son guiadas por sus emociones, por sus instintos. Y mientras tú sigas en eso, Satanás tiene partido. Porque la única manera en la que tú puedes renunciar a la autoridad de Satanás es si te detienes a pensar cuán absurda es, cuán ilógica es y cuánto oprobio ha causado al cielo, cuánto dolor le ha causado a la humanidad. Y cuando analices eso, terminarás odiando la rebelión. Tú ya no quieres participar en eso. La Biblia dice de la generación final que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Lavar la ropa es un acto cuando ellos se entregan a Dios, pero irla emblanqueciendo es un proceso, porque el odio hacia el pecado va creciendo hasta el punto que están dispuestos a dar su vida antes que pecar. ¿Te les gustaría tener esa experiencia? Entonces, en primer lugar, tienes que detenerte a considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando te detienes a pensar cuánto Dios hizo por ti, cuál fue la expresión más cara de su amor, y encontrarás que fueron tus pecados los que llevaron al sufrimiento, la tortura y la muerte de Jesús, entonces terminarás odiando eso que causó la muerte del divino Salvador. ¿Están conmigo? Eso no puede lograrse bajo los efectos hipnóticos de la música popular y mundana. Eso no puede lograrse bajo los efectos hipnóticos de las novelas, de las películas, de la televisión o de los programas comprometedores del internet. Eso se logra cuando en un espacio adecuado, libre de esas influencias, entonces te detienes a meditar en lo que Dios significa para ti y en lo que Satanás ha podido ofrecerte. Ese es el culto racional. Otra herramienta que la generación final usa muy bien y le ayuda para mantener pensamientos puros y elevados es la lectura seria, sistemática y programada de las Escrituras. Porque es allí donde tenemos un registro de la rebelión. Es allí donde tú puedes comparar en las experiencias de otros cuál es el resultado final. Todos los que apuntaron a conseguir felicidad, placer, fuera de la autoridad de Dios, ¿cómo terminaron? Ahora fíjese, en estos días estuve compartiendo una biografía con un grupo de hermanos, la biografía del rey David, especialmente ese episodio triste de su vida. Yo quisiera preguntar a ustedes, ¿cuál fue la motivación de él al cometer adulterio con Betsabé? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué buscaba? Felicidad, placer, dicha. De hecho, muchas cosas la gente no intentaría de no creer que así serán felices. Porque el ser humano está en búsqueda permanente de la felicidad. Y cree que puede encontrarla fuera de Dios. Y entonces erra el blanco. Dicho sea de paso, la palabra hebrea para pecado es amartía. ¿Sabes lo que significa amartía? Errar el blanco. Te está apuntando allá y resulta que el tiro salió a otro lado. Eso es pecado. Así que él
se apartó de la voluntad, de la autoridad de Dios y entonces buscó felicidad, placer en otro lado donde Satanás se lo ofrecía. ¿Y qué cosechó? Ahora fíjese, cuando se cayó el velo que tapaba sus ojos espirituales, cuando se encontró frente a frente con la palabra de Dios a través del profeta, él dijo, wow, he pecado, y entonces cayó al suelo. Pero fíjense, el profeta dijo, tienes que pagar las 4 veces que tú mismo has dicho. Y entonces me dediqué a estudiar cómo fue que él pagó 4 veces. La Biblia dice que pagó con la vida de 4 de sus hijos. ¿Se imaginan ese dolor? La mayoría aquí somos padres. ¿Se imaginan ese dolor? ¿Se imaginan esa experiencia? La Biblia describe que él se tiró al suelo y comenzó a interceder por la vida del primer hijo. No comió durante 3 días, orando al Señor intensamente. Y sencillamente la noticia que llegó fue, murió. El segundo hijo, estaban en una fiesta, los hijos de David, los muchachos, y sencillamente uno se levantó y mató al otro. Y el asesino se fue huyendo y el muerto al cementerio, y ese día él perdió 2 hijos al mismo tiempo. Así te paga el pecado, ese es el salario, esa es la paga del pecado. El tercer hijo se rebeló contra él, quería asesinarlo, le tocó irse corriendo. El hijo hizo vejámenes con sus esposas a la luz del sol. Él se fue corriendo mientras algunos lo maldecían. Pero finalmente la rebelión de Absalón fue sofocada con la muerte de Absalón. Pero ¿saben qué dice la Biblia que pasó con David? La Biblia dice que él lloraba profundamente y decía, hijo mío Absalón, ¿cuánto diera yo por morir en tu lugar? ¿Qué les parecen las consecuencias de la rebelión? ¿Es atractivo vivir en eso? Cada vez que alguien se entregó al servicio de Satanás, lo usa, lo degenera, y cuando ya no le sirve lo mata y lo bota. Y por eso él ha ido perdiendo simpatía a lo largo de la historia, y es el momento, hermanos, en el que él deba perder toda simpatía contigo y conmigo. La Biblia tiene el registro de qué pasa cuando alguien se somete a la autoridad de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, María Magdalena? ¿Estaba ella bajo la autoridad de Satanás? Sí. 7 demonios controlaban su vida, una vida, lo que ustedes quieran, lo que se imaginen. ¿Recuerdan que hemos leído el pasaje de Mateo 9:6, donde Jesús dice, yo tengo autoridad para perdonar los pecados? Así usa Él su autoridad, para perdonarnos. Un día ella se encontró frente a Jesús y le tocaba tomar una decisión, y ella se sometió a la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús es lo mejor que le puede pasar a una criatura, porque Él nunca usa su autoridad para pisotear, para destruir, para humillar, pero la Biblia dice que Él usa su autoridad para perdonar, para enseñar, para sanar. Es ungido para sanar, para libertar. Y entonces lo primero que hizo con esa
súbdita del reino de Satanás, como dijo el apóstol Pablo, es que pasara de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. La perdonó. Y entonces, como les decía en la mañana, toda obediencia verdadera es inspirada en la gratitud por lo que Dios ya hizo. El registro inspirado de esa mujer dice que fue la más ferviente de las discípulas de Jesús. Entregó todo por Jesús. A mí me admira un episodio de la vida de ella, porque la Biblia dice que ella en un momento tomó un frasco de perfume, el más caro que había, todos sus ahorros, todos sus esfuerzos, y los derramó en gratitud sobre Jesús. Lloraba de gratitud por lo que Jesús había hecho y por haber participado en una rebelión tan absurda. Ella lloraba por eso. Y entonces se entregó de tal manera a la autoridad de Jesús que cogió sus cabellos y limpiaba los pies de Jesús con sus cabellos. Ahora, ustedes todos aquí saben cuánto cuidan las damas su cabello. ¿Qué se necesita para que una dama use su cabello como toalla? Se necesita haberlo entregado todo por completo a Jesús. Hasta sus cabellos los entregó. Y no solamente eso, sino que era una discípula fiel de Jesús. La Biblia tiene episodios de ella sentada a los pies de Jesús. Recuerdan que la autoridad, vimos en la mañana que Jesús usa su autoridad para enseñar. La gente decía, ¿quién es este que con autoridad qué? Enseña. Y ella se sentaba a los pies para recibir las palabras de vida. Había cambiado evidentemente de amo. Y valientemente se mantuvo al lado de Jesús, aun cuando sus discípulos varones se fueron huyendo miedosos. Fue la única que pensó en Jesús mientras estaba allí en la cruz. Fue la última en irse el viernes de ahí de la cruz. Fue la primera en estar el sábado, el domingo de la resurrección en la tumba. Fue la primera en recibir las palabras bienaventuradas del Maestro después de la resurrección. Y el deseo de todas las gentes, dice, será una de las joyas que adornarán el trono de Dios. ¿Qué les parece someterse a la autoridad de Dios? ¿Qué les parece cambiar de amo? Es hermoso, es lo más precioso que le puede ocurrir a una criatura, reconocer en su vida la autoridad de Dios. Y por eso Apocalipsis 12, ese capítulo de la rebelión, el versículo 10 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y la autoridad de Cristo. Porque todos nosotros tenemos la opción preciosa de unirnos a esos pocos fieles que la Biblia menciona, que han aceptado de manera plena, absoluta en sus vidas la autoridad de Dios. Queridos hermanos, yo les animo para que ustedes, usando la palabra de Dios, la oración, las herramientas que el Señor les ha entregado, ustedes puedan hacer una valoración tal de esta situación tan terrible que hemos vivido, pero luego puedan escoger con convicción, aún a riesgo de la vida misma, ser leales al Señor. Reciban su autoridad, porque siempre es para nuestro bien. Es la única manera de poder tener un desarrollo pleno a nivel físico, mental y espiritual.
Y pronto, muy pronto, cuando esta historia termine, entonces el carácter precioso de nuestro Dios será vindicado a través de tu experiencia. Tu vida puede atestiguar que Dios tiene la razón. Y el Señor podrá decir, aquí están los que guardan los mandamientos. Los que han podido en medio de una generación torcida y perversa ser luz. Y nosotros tenemos ese alto llamado. ¿Lo aceptarás tú? Que el Señor te bendiga. Amén.